¿Te has preguntado alguna vez si la cirugía que te recomiendan es realmente la mejor opción para ti? No estás solo. Muchas personas creen que si un cirujano sugiere una operación, debe ser la decisión correcta. Después de todo, el médico es quien sabe mejor, el hospital cuenta con el equipo necesario y toda la documentación está lista para ser firmada. Yo solía pensar así también, hasta que comencé a llevar un conteo. Conté a los pacientes que ingresaron para procedimientos de rutina y salieron de la sala de operaciones de manera permanentemente alterada. No mejorados, sino cambiados. Recuerdo a un hombre que llegó con dolor de espalda y salió sin poder caminar. También a una mujer que sobrevivió a una cirugía de corazón abierto, pero perdió 6 meses de su vida debido a complicaciones de las que nadie le advirtió. Aquí hay algo que nadie te dice. Cuanto más envejece tu cuerpo, más difícil se vuelve luchar simplemente por sobrevivir a una operación. No se trata de la enfermedad, sino de la operación en sí. Mi nombre es un secreto, pero tengo más de 2 décadas de experiencia en el quirófano, y hoy quiero contarte la verdad sobre 5 cirugías que conllevan serios riesgos ocultos para las personas mayores de 60 años. Te hago una pregunta. Si tomas un coche nuevo y uno que tiene 200.000 kilómetros, y les aplicas la misma prueba de estrés, ¿esperas el mismo resultado? Por supuesto que no. Sin embargo, durante décadas, la medicina trató el cuerpo de una persona de 70 años de la misma manera que trataba a uno de 40. Las mismas pautas quirúrgicas, las mismas expectativas de recuperación, los mismos plazos. Esto está empezando a cambiar, pero no lo suficientemente rápido. Ahora, permíteme explicarte qué sucede dentro de un cuerpo mayor cuando se somete a anestesia general. El corazón tiene que trabajar más duro. Los pulmones tardan más en eliminar el anestésico. Los riñones ralentizan el procesamiento de los medicamentos. Y el cerebro, este es el aspecto que sorprende a la mayoría. El cerebro se desorienta temporalmente de maneras que pueden durar semanas o incluso meses. Los médicos tienen un nombre para ello: disfunción cognitiva postoperatoria. Y en pacientes mayores de 70 años, ocurre mucho más a menudo de lo que se admite. Quiero ser absolutamente claro sobre algo. La edad por sí sola no es una razón para evitar la cirugía. He operado a personas de 80 años que se recuperan más rápido que algunas de 50. La edad es solo un número, pero la fragilidad no lo es. La fragilidad es un término médico que significa que la reserva del cuerpo ha caído por debajo de un umbral crítico. Aproximadamente el 40% de las personas mayores de 75 años muestran signos de fragilidad. Ese número salta a casi el 60% en aquellos mayores de 85. Así que aquí está la verdadera pregunta: no es si alguien puede sobrevivir a la operación, sino si puede sobrevivir a la recuperación. Esas son 2 cosas muy diferentes, y esa distinción es crucial. La primera cirugía que quiero discutir es la cirugía de corazón abierto en pacientes frágiles, específicamente el injerto de bypass de arteria coronaria, conocido como CABG. Es una de las cirugías mayores más comunes realizadas en adultos mayores. La idea es simple: tus arterias están bloqueadas, redirigimos el flujo sanguíneo. Y para el paciente adecuado, funciona maravillosamente. Pero aquí está lo que el folleto no te muestra. La cirugía de corazón abierto requiere detener el corazón por completo. Te conectamos a una máquina de bypass, un dispositivo que realiza el trabajo de tu corazón y pulmones mientras operamos. Para un paciente de 60 años en buena forma, eso es manejable. Pero para un anciano de 78 años con enfermedad renal, diabetes leve y un leve deterioro cognitivo, esa máquina de bypass es un asalto serio a cada órgano del cuerpo al mismo tiempo. Los estudios muestran que en pacientes ancianos frágiles, la cirugía de corazón abierto conlleva un riesgo del 30 al 40% de complicaciones mayores. Accidente cerebrovascular, falla renal, confusión prolongada, tiempo extenso en un ventilador. Y aquí hay algo que detiene a la gente en seco: hasta el 15% de los pacientes ancianos de alto riesgo no sobreviven los primeros 30 días después de esta cirugía. Entonces, ¿cuál es la alternativa? En muchos casos hoy en día, hay una. Se llama TAVR, implantación de válvula aórtica transcatéter. Un procedimiento basado en catéter que nunca requiere detener el corazón ni abrir el tórax. Es menos dramático que una cirugía, pero mucho más amable con un cuerpo que necesita compasión, no una batalla. ¿Significa esto que debes rechazar la cirugía cardíaca? Absolutamente no. Significa que debes preguntar a tu cirujano una cuestión clave:
¿Soy candidato para un enfoque menos invasivo? Esa pregunta podría cambiarlo todo. La segunda cirugía es la cirugía espinal agresiva. El dolor de espalda en tus 60 y 70 años es casi universal. No conozco a un solo paciente mayor de 70 que no haya mencionado su espalda. Y la solución que se ofrece cada vez más a menudo es la cirugía espinal, fusiones, descompresiones multilevel, hardware insertado a lo largo de la columna. Ahora, necesito que esto te quede claro. Algunas cirugías espinales son absolutamente necesarias. Sin ninguna duda. Una compresión activa de la médula espinal que causa pérdida de control de la vejiga o parálisis necesita intervención quirúrgica inmediata. Pero la fusión espinal electiva para el dolor de espalda crónico en un paciente anciano, los datos son genuinamente preocupantes. Un estudio importante publicado en la revista Spine encontró que en pacientes mayores de 65 años, la fusión espinal compleja tuvo una tasa de complicaciones que superó el 40%. Y las complicaciones más comunes no eran menores: coágulos sanguíneos, infecciones, fallo del hardware y un fenómeno llamado enfermedad del segmento adyacente, donde las vértebras por encima y por debajo de la fusión comienzan a deteriorarse porque la mecánica de la columna ha sido alterada permanentemente. El hardware mantiene una sección rígida y el resto absorbe el impacto. Y aquí es donde más me frustra: el alivio del dolor. Los estudios muestran que para muchos pacientes ancianos con enfermedad degenerativa de la columna, la cirugía agresiva no proporciona un mejor alivio del dolor a largo plazo que la terapia física y las inyecciones dirigidas. No mejor, pero con un riesgo dramáticamente mayor. Un colega, un brillante cirujano de columna, una vez me dijo: a veces la mejor operación es la que no realizas. Pienso en eso a menudo. ¿Alguna vez te han dicho que la cirugía era tu única opción para el dolor de espalda? Déjame saber en los comentarios. Quiero saber cuántos de ustedes han escuchado esas palabras exactas. Ahora, hablemos de la tercera cirugía, las resecciones mayores por cáncer. Este tema es el más difícil de abordar porque cuando alguien es diagnosticado con cáncer, la urgencia es palpable. Cuando escuchas la palabra cáncer, la reacción es inmediata y poderosa: extirparlo, deshacerse de él. Y lo entiendo completamente. Si yo estuviera en esa situación, probablemente sentiría lo mismo. Pero lo que he aprendido en mis 2 décadas de experiencia en cirugía es que el objetivo del tratamiento no es solo eliminar el tumor. El verdadero objetivo es otorgar al paciente más años de vida de calidad. Y a veces, no siempre, pero en algunas ocasiones, una cirugía mayor en un paciente anciano y frágil puede tener el efecto contrario. Permíteme ilustrar esto con un ejemplo real. La cirugía para el cáncer de páncreas, específicamente el procedimiento de Whipple, es una de las operaciones más complejas en el ámbito médico. En esta intervención, se extirpa la cabeza del páncreas, parte del intestino delgado, la vesícula biliar y parte del conducto biliar. La cirugía puede durar entre 6 y 10 horas. En pacientes jóvenes y sanos, esta operación puede ser salvadora. Sin embargo, en una persona de 80 años con enfermedades cardíacas y función renal reducida, la cirugía puede técnicamente tener éxito, el tumor se elimina, pero el paciente puede fallecer dentro de unas semanas debido a complicaciones quirúrgicas, no por el cáncer, sino por la operación misma. Esto se conoce como cirugía fútil, y es más común de lo que muchos quieren admitir. Un estudio pionero del Colegio Americano de Cirujanos reveló que casi 1 de cada 5 pacientes ancianos con cáncer que se sometieron a una resección mayor experimentaron lo que se denomina fallo en el rescate. Esto significa que se produjo una complicación que el cuerpo debilitado simplemente no podía sobrevivir. Así que, ¿cuál es la conversación que realmente vale la pena tener? Pregúntale a tu oncólogo esta cuestión y hazlo directamente. Si no operamos, ¿cómo se vería la vigilancia activa, la radioterapia o la terapia dirigida para alguien de mi edad y estado de salud? Esa pregunta abre una puerta que muchos pacientes ni siquiera sabían que existía. Y a veces, la respuesta detrás de esa puerta es genuinamente mejor. Ahora, hablemos de la cirugía número 4, el reemplazo articular electivo en pacientes gravemente enfermos. Los reemplazos de cadera y rodilla son algunas de las cirugías más exitosas jamás desarrolladas. Lo digo sin dudar. Para el paciente adecuado, una nueva cadera realmente transforma la calidad de vida. Las personas pasan de apenas poder caminar a jugar con sus nietos. Es algo notable. Pero aquí es donde la situación se complica para los adultos mayores.
La palabra electiva significa que la cirugía es planificada, no de emergencia. Tienes tiempo para pensar, prepararte y, crucialmente, preguntar si este es el momento adecuado para tu cuerpo específico. Porque esto es lo que muestran las estadísticas. En pacientes mayores de 75 años con 3 o más condiciones de salud graves, como enfermedades cardíacas, diabetes o insuficiencia renal crónica, el reemplazo articular electivo conlleva un riesgo significativamente elevado de complicaciones perioperatorias. Los coágulos sanguíneos son el mayor peligro. La trombosis venosa profunda, que son coágulos que se forman en las piernas, pueden viajar a los pulmones y convertirse en embolias pulmonares que amenazan la vida. En pacientes ancianos con circulación reducida, este riesgo es sustancialmente mayor que en pacientes más jóvenes. A esto se suma la neumonía postoperatoria por estar inmóvil demasiado tiempo y las infecciones adquiridas en el hospital, lo que complica aún más el panorama. Quiero ser preciso aquí porque no quiero asustar a nadie y alejarlos de una cirugía que podría beneficiarles. La pregunta no es si debo someterme a un reemplazo articular en algún momento. La pregunta es si mi cuerpo está en la mejor condición posible ahora mismo. Optimizar la presión arterial, el azúcar en sangre, el peso y la salud cardiovascular antes de una cirugía electiva puede reducir drásticamente las tasas de complicación. Algunos hospitales ahora requieren un programa formal de prehabilitación antes de programar estas operaciones para pacientes ancianos de alto riesgo, y esa es exactamente la estrategia correcta. ¿Tu médico ha discutido la prehabilitación contigo antes de una cirugía planificada? La mayoría de las personas nunca han oído hablar de esa palabra, y deberían hacerlo. La cirugía número 5 es la cirugía abdominal de emergencia. Aquí necesito hacer una pausa porque esta es diferente de las otras. No eliges la cirugía de emergencia, ella te elige a ti. Puede ser un intestino perforado, un apéndice roto o una hemorragia interna. Estas situaciones no esperan a que haya una conversación tranquila en una consulta médica. Pero aquí está la razón por la que merece estar en esta lista. Conocer los riesgos de antemano antes de que ocurra una emergencia cambia cómo las familias toman decisiones en esos momentos aterradores. La cirugía abdominal de emergencia en pacientes mayores de 75 años conlleva algunas de las tasas de mortalidad más altas en todo tipo de cirugía. Estamos hablando de un 30 a un 50% en los casos más severos. No porque los cirujanos no sean hábiles, sino porque un cuerpo anciano bajo trauma repentino está luchando en demasiados frentes a la vez. El hígado, los riñones, el corazón y los pulmones son golpeados simultáneamente. Y la respuesta inflamatoria que un cuerpo más joven controla en días puede desencadenar en un cuerpo mayor algo llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Cuando múltiples órganos comienzan a fallar en secuencia, es tan grave como suena. Entonces, ¿qué puedes hacer realmente con esta información? 2 cosas. Primero, no ignores los síntomas abdominales. Un dolor persistente, hinchazón, cambios en los hábitos intestinales en alguien mayor de 60 años merecen atención médica inmediata. Detectar problemas a tiempo significa tratarlos antes de que se conviertan en emergencias. Ese simple hábito puede cambiarlo todo. Segundo, ten la conversación con tu familia ahora. No en el pasillo del hospital a medianoche. Ahora, ¿cuáles son tus deseos si la cirugía de emergencia es la única opción? ¿Qué calidad de vida es importante para ti? Estas conversaciones no son morbosas. Son una de las cosas más amorosas que puedes hacer por las personas que estarán en ese pasillo. Bien, hemos cubierto 5 cirugías. Ahora, hablemos de lo que realmente puedes hacer con este conocimiento. Porque la información sin acción es solo ansiedad, y eso es lo último que quiero para ti. Antes de cualquier cirugía mayor, planificada o recomendada, hay 4 preguntas que cada paciente mayor de 60 años debería hacer. Scribbles. Pregunta 1. ¿Qué sucede si no me someto a esta cirugía? Un buen cirujano te dará una respuesta honesta y clara. Es un placer estar aquí contigo hoy para hablar sobre un tema que, aunque a menudo se aborda con cierta ansiedad, es de suma importancia, la cirugía y las decisiones que deben tomarse al respecto. A lo largo de mi experiencia, he aprendido que es fundamental hacer las preguntas correctas y obtener la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que te recomiendan una cirugía, hay algunas preguntas clave que deberías tener en cuenta. La primera es, si la respuesta a tu situación no es urgente, ¿tienes tiempo para reflexionar? Muchas veces, las decisiones tomadas bajo presión no son las mejores.
Si la situación no es crítica, date el tiempo necesario para pensar, obtener una segunda opinión y optimizar tu salud. La segunda pregunta que deberías considerar es si existe una alternativa menos invasiva. La medicina ha avanzado de manera impresionante en los últimos años, y muchas opciones que antes no estaban disponibles ahora son una realidad en la mayoría de los hospitales. Por ejemplo, la cirugía robótica, los procedimientos endoscópicos y las intervenciones basadas en catéteres ofrecen alternativas que pueden ser significativamente menos invasivas que las cirugías tradicionales. Luego, es crucial que te preguntes, ¿cómo se verá realmente la recuperación para mí, considerando mi edad y mi perfil de salud? No todos somos iguales, y la respuesta debe ser específica para tu situación. Tu corazón, tus riñones, tus medicamentos actuales y tu entorno de vida son factores que deben ser tomados en cuenta para ofrecerte una respuesta precisa. La cuarta pregunta, que sorprendentemente pocas personas hacen, es sobre la tasa personal de complicaciones del cirujano para el procedimiento en pacientes de tu edad. Los cirujanos suelen llevar un registro de sus estadísticas y un cirujano honesto y seguro de sí mismo te lo dirá. Si se sienten incómodos al responder, esa incomodidad, en sí misma, es una información valiosa. Antes de profundizar en lo más importante de nuestra conversación de hoy, quiero dejarte con un mensaje esperanzador. Este no es un video sobre el miedo, sino sobre las opciones. Las opciones que tenemos ahora son más poderosas que nunca. La cirugía mínimamente invasiva ha transformado lo que es posible para los pacientes mayores. Procedimientos laparoscópicos, pequeñas incisiones, cirugía guiada por cámara, todo esto reduce drásticamente el tiempo de recuperación. La cirugía asistida por robot permite una precisión que las manos humanas no pueden igualar. Además, las intervenciones cardíacas basadas en catéter han abierto puertas para pacientes que nunca habrían sobrevivido a una cirugía tradicional. Más allá de la cirugía en sí, y esto es algo que deseo que más pacientes escuchen, la gestión médica optimizada es realmente poderosa. La combinación adecuada de medicamentos, terapia física supervisada, inyecciones dirigidas y apoyo nutricional puede manejar muchas condiciones que antes parecían requerir un bisturí. Nuestro cuerpo quiere sanar. A veces, nuestro trabajo como cirujanos es simplemente no interponernos en su camino y proporcionarle las herramientas que necesita. Quiero contarte acerca de un paciente al que llamaremos Geral. Tiene 71 años, es un ingeniero retirado y está más alerta que nunca. Acudió a mí después de que 3 cirujanos diferentes le recomendaran una cirugía de corazón abierto para tratar una arteria coronaria bloqueada. 3 cirujanos, 3 recomendaciones, la misma respuesta cada vez. Geral no tenía miedo de la cirugía, tenía miedo de perderse a sí mismo. Había visto a su esposa pasar por una operación mayor hace 2 años, salir confundida y nunca ser la misma. Me dijo, doctor, ella entró como mi esposa y salió como alguien de quien tenía que ocuparme. Esa frase me ha acompañado desde entonces. Al revisar el perfil completo de Geral, su función renal, su puntuación de fragilidad y su base cognitiva, me senté con él durante 40 minutos, no 15, sino 40, y le dije la verdad. La cirugía era una opción, pero también lo era un protocolo agresivo de medicación combinado con rehabilitación cardíaca. Los datos para su perfil específico mostraron resultados a 5 años comparables entre ambos enfoques. Él eligió el camino no quirúrgico. Eso fue hace 4 años. El mes pasado, me envió una fotografía. Está de pie en la cima de un sendero de montaña en Colorado con sus 2 nietas, ambas más altas que él ahora, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Aquí es donde quiero que te concentres. Esto es lo más importante que diré hoy. Una recomendación quirúrgica no es un veredicto. Es el comienzo de una conversación. No eres un receptor pasivo de decisiones médicas. Eres un participante activo en tu propio cuidado. El momento en que entras en la oficina de un cirujano, tienes el derecho de hacer todas las preguntas difíciles, de solicitar todas las alternativas y de tomarte cada día que necesites. El cirujano sostiene el escalpelo, pero tú tienes la elección. Y esa elección, hecha con información completa y clara, es la herramienta más poderosa en medicina, más poderosa que cualquier operación que yo haya realizado. Resumiendo, hay 5 cirugías que conllevan riesgos ocultos serios para personas mayores de 60 años. La cirugía de corazón abierto en pacientes frágiles, donde ahora existen alternativas menos invasivas. La fusión espinal agresiva, donde la evidencia para el alivio del dolor es mucho más débil de lo que la mayoría de los pacientes creen.
Las resecciones mayores por cáncer, donde el objetivo siempre debe ser más años de vida. El reemplazo de articulaciones selectivo en pacientes gravemente enfermos, donde el tiempo y la preparación son tan importantes como la cirugía misma. Y la cirugía abdominal de emergencia, donde la mejor protección es detectar problemas a tiempo y tener conversaciones honestas con tu familia. Nada de esto significa que debas evitar toda cirugía. La cirugía salva vidas todos los días. He visto y sido parte de ello, y estoy orgulloso de ello. El mensaje es este: sé un paciente informado. Haz las preguntas difíciles. Solicita las alternativas. Obtén una segunda opinión y, si es necesario, una tercera. Tu edad no es una debilidad. ¿Cuál es la pregunta que más te gustaría hacerle a tu cirujano antes de una operación importante? Déjamelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si este video te ha ayudado a ti o a alguien que amas a pensar más claramente sobre una decisión quirúrgica, compártelo. Esa única acción podría ser la más importante que hagas hoy. Cuídate, mantente curioso y sigue abogando por tu propia salud. Mereces un cirujano que explique todo y un equipo médico que te trate como un socio. Por último, todo lo que he compartido hoy es información médica general basada en investigaciones publicadas y experiencia clínica. Cada situación es única. Antes de tomar cualquier decisión sobre cirugía o tratamiento, por favor, ten una conversación honesta y completa con tu propio médico o especialista. Ellos conocen tu historia y tu cuerpo. Y esa conversación, informada, directa y sin prisa, es exactamente donde comienza una buena medicina. Si este contenido te ha parecido útil, considera hacer clic en el botón de super gracias debajo del video. Además, te invito a que compartas este enlace en WhatsApp con tus amigos, hijos y familiares ahora mismo. Hasta la próxima.